En este mundo de las luchitas hay momentos buenos, momentos malos y momentos que son cine. Y tal vez por cada 5 momentos malos hay uno que es sumamente bueno. Cualquier cosa puede pasar. Este tipo de momentos elevan el espectáculo de la lucha libre a otro nivel, que nos hacen sentir que estamos viendo algo mucho más grande que un simple combate. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 momentos que sacudieron la industria del wrestling para convertirlo en cine. Disclaimer, hey pai, que lo que ya te la sabes. Yo no tengo la verdad absoluta, así que si opinas distinto, está todo bien. Déjame tu opinión en los comentarios y lo discutimos como gente civilizada. Recuerda ser respetuoso y disfrutar el video. Ahora sí, let's go. La primera Elimination Chamber. La primera cámara de eliminación de la historia de WWE tuvo lugar en Survivor Series del 2002 y es recordada como uno de los momentos más innovadores y brutales de la empresa. Este combate histórico marcó un nuevo estándar para los combates en jaula en WWE, combinando cositas como la intensidad de un Hell in a Cell, ya que era una celda inmensa y devastadora, con la imprevisibilidad de Royal Rumble, ya que el orden de entrada era aleatorio. Esta primera Elimination Chamber fue por el campeonato mundial de peso pesado, que en ese momento estaba en manos de Triple H. Los participantes fueron algunos de los luchadores más destacados de la era. El ya mencionado Triple H, quien defendía su campeonato, Shawn Michaels, que volvía de una lesión, Chris Jericho, Kane, Booker T y Rob Van Dam. Triple H llegó como campeón, decidido a retener el título y consolidarse como la cara de Raw. Shawn Michaels había regresado recientemente tras una larga ausencia, pero buscaba recapturar la gloria de sus días como campeón. El combate inició con Rob Van Dam y Triple H, y de inmediato se mostró la brutalidad de la estructura. Van Dam utilizó su agilidad y ataques voladores para intentar tomar ventaja, incluso saltando desde la cima de una de las cámaras sobre Triple H. Este salto, fue un salto de una 5-Star Frog Splash. Amigo, fue impresionante, pero desafortunadamente también le fracturó la laringe a Triple H en el proceso. Amigo, Triple H pudo haber sido el cielo de los perritos debido a esto. Y cabe recalcar que el resto de la lucha Triple H la hizo, estando lesionado. La acción continuó aumentando en intensidad a medida que más luchadores fueron ingresando. Booker T fue el siguiente en entrar y junto a Jericho intentaron dominar la pelea. Cuando Kane entró, la brutalidad aumentó. La estructura metálica y las cámaras se convirtieron en armas. Kane arrojó a varios oponentes contra las paredes de las jaulas, causando combate. Las eliminaciones sucedieron en un rápido flujo de ataques. Booker T fue el primero en ser eliminado, después de un ataque de Jericho, seguido de RVD, quien fue eliminado también tras recibir. Y poco después, Jericho fue eliminado por Michaels, dejando a Shawn y Triple H como los últimos dos en competencia. En los minutos finales, Shawn Michaels y Triple H se enfrentaron en una batalla épica. Michaels, quien estaba regresando a WWE después de un casi retiro, logró lo imposible. Logró vencer a su ex compañero de DX con una Switching Music entregada con el alma para así llevarse la victoria. Esta victoria le dio a Shawn Michaels el campeonato mundial de peso pesado, en lo que fue uno de los momentos más emotivos y celebrados del año. Michaels estaba visiblemente emocionado y el público del Madison Square Garden lo ovacionó de pie. Esta victoria no solo marcó el regreso triunfal de Michaels, sino que también confirmó su estatus como uno de los grandes en la historia de WWE. La brutalidad que nos presentó esta cámara de eliminación y alto riesgo del combate quedaron más que claros, especialmente con la lesión de Triple H y el alto nivel físico que exigió de cada luchador. La Elimination Chamber se convirtió en sinónimo de resistencia y coraje. Este combate también ayudó a definir el papel de Michaels en su regreso, mostrando que aún podía competir en el más alto nivel y ganarse el cariño y respeto de los fans, incluso después de varios años de ausencia. El día que Chris Jericho derrotó a La Roca y Stone Cold en la misma noche. El 9 de diciembre de 2001, en el evento Vengeance, Chris Jericho hizo historia en WWE al derrotar en una sola noche a dos de las superestrellas más grandes de todos los tiempos, La Roca y Stone Cold Steve Austin, para convertirse en el primer campeón
campeón indiscutido de la empresa. Esta victoria fue un logro monumental en la carrera de Jericho y uno de los momentos más recordados de WWE, ya que nadie había logrado obtener ambos títulos máximos en una misma noche. Y todo empezó así. Durante 2001, WWE había absorbido a WCW e ECW, y las historias giraban en torno a la invasión de ambas compañías. Con tantos títulos en juego, Vince McMahon decidió unificar los dos campeonatos más importantes de WWE y WCW para crear un único título mundial indiscutido. Se programó un torneo de 4 luchadores para el evento Vengeance 2001, donde el ganador se llevaría el honor de ser el primer campeón indiscutido. Los finalistas del torneo eran Stone Cold Steve Austin, quien era campeón de WWE, y La Roca, el campeón mundial de peso pesado de WCW, junto con Kurt Angle y Chris Jericho como retadores. En su primera lucha de la noche, Chris Jericho enfrentó a La Roca en un combate físico y técnico por el campeonato mundial peso pesado. La rivalidad entre ambos era intensa y La Roca subestimaba a Jericho, quien buscaba constantemente probarse como uno de los mejores. Después de una batalla reñida y varios intentos de ambos lados por llevarse la victoria, Jericho logró sorprender a La Roca tras aplicarle un low blow seguido por su famoso movimiento The Breakdown para asegurar la victoria y ganar el campeonato mundial de peso pesado. Jericho avanzó al combate final para enfrentarse a Stone Cold Steve Austin, quien había derrotado previamente a Kurt Angle para retener su campeonato. Austin llegó al combate ya agotado, pero determinado a consolidarse como el campeón indiscutido. La lucha entre Jericho y Austin fue intensa, con ambos luchadores agotados tras sus enfrentamientos anteriores. En este momento, la intervención de Vince McMahon y Booker T resultó fundamental. Booker T atacó a Austin, dándole a Jericho una oportunidad de cubrirlo y llevarse la victoria. Jericho, como el primer campeón indiscutido, demostró que podía estar al nivel de las leyendas grandes de WWE. Derrotar a La Roca y Stone Cold, quienes fueron símbolos de la era de la actitud, en la misma noche es una hazaña que hasta hoy sigue siendo recordada como uno de los logros más destacados de su carrera y un punto culminante en su legado. Y así como Jericho construyó su legado, les pido de corazón que me ayuden a construir el mío. No olvides darle like al video si te está gustando y suscríbete, que eso me ayuda. Ahora sí, sin mucho más bla bla, seguimos. El debut del American Badass. Y amigo, el debut del Undertaker como el American Badass fue en Judgment Day de 2000. Fue un momento clave que mostró la capacidad del Undertaker para evolucionar y reinventarse. Hasta entonces, Undertaker había sido el Deadman, con su icónico personaje oscuro y sobrenatural, completo con su música de entrada fúnebre y su estilo sombrío. Sin embargo, en 2000, Undertaker sorprendió a todos al aparecer con una nueva actitud y una estética completamente diferente. Y amigo, déjame decirte que este es mi personaje favorito del Undertaker. De Mark Calaway. Dios mío, es God. Durante el evento de Judgment Day, Triple H estaba en medio de una feroz lucha Iron Man contra La Roca, donde el árbitro especial era Shawn Michaels. La tensión y caos aumentaban a medida que se involucraban más luchadores y miembros de la facción. Justo cuando las cosas parecían salirse de control, Undertaker hizo su regreso con un aspecto que nadie esperaba. Ya no era más el Deadman sobrenatural que los fanáticos conocían. Amigo, ahora era el American Badass, un personaje que era un motociclista rebelde, re badass, por eso era badass, amigo. Undertaker llegó en una motocicleta Harley, vistiendo una camisa sin mangas y una bandana en la cabeza. Y sí, totalmente era un motociclista americano. Su entrada estuvo acompañada por la canción American Badass de Kid Rock, temazo, lo que añadió un tono de rebeldía y energía moderna en esa época. Esta nueva versión del Undertaker conservaba su presencia intimidante, pero adoptaba una personalidad más humana y agresiva. Era el contraste perfecto a lo que significaba ser el Deadman. Ustedes saben, amigos, era el año 2000 y todo el mundo quería ser rebelde o estaba en esa nota o se vestía así, amigos. Diablo, me estoy saliendo del guión, pero es que hasta el día de hoy, 24 años después de esto, sigue siendo re emocionante revivir todo esto mientras te lo narro. Y amigo, la transición a American Badass le permitió al Undertaker explorar una faceta más cercana a la de un luchador de la vida real, y esto abrió la puerta a nuevas rivalidades y nuevos combates. Como el American Badass mostró un estilo de lucha más físico y directo, usando movimientos de poder y fuerza. Esta nueva versión
le permitió hablar más y desarrollar más interacción verbal con sus oponentes, algo que el personaje de Deadman no hacía a menudo. Y bueno, obviamente también tuvo rivalidades memorables. O sea, bajo esta personalidad del American Badass se involucró en rivalidades intensas con luchadores como Kurt Angle, Brock Lesnar, La Roca, Stone Cold, etc. Su personaje de motociclista fue feroz y sin restricciones, con un fuerte sentido de la justicia y respeto por los códigos del ring, lo que lo hizo ganar aún más respeto y aprecio de los fanáticos. Amigo, por algo estoy que te hablo como fanboy hace no sé como cuántos minutos porque el American Badass era increíble. Bueno, me calmo un ratico. Déjame en los comentarios si para la segunda parte de rivalidades que fueron cine quieren que hable de alguna rivalidad del American Badass. En conclusión, la transición al American Badass fue un movimiento audaz que redefinió al Undertaker, demostrando su habilidad para evolucionar sin perder la esencia de quién era él. El debut de Kevin Owens en el roster principal. El debut de Owens contra John Cena en el roster principal fue uno de los momentos más impactantes y memorables para una nueva estrella que llegaba a la empresa. Este debut ocurrió en el episodio de Monday Night Raw del 18 de mayo del 2015, cuando Owens, entonces campeón de NXT, sorprendió a los fanáticos al enfrentar y vencer a John Cena en su primer combate en el roster principal. Amigo, dale like al video si cuando viste esto dijiste ya lo enterraron al pobre Owens. Bueno, John Cena, quien en ese momento era el campeón de los Estados Unidos, había estado promoviendo sus retos abiertos semanales, donde cualquier luchador podía enfrentarlo por el título, dándole la oportunidad de enfrentarse a estrellas emergentes. En una de esas ediciones, Kevin Owens interrumpió el reto, pero en lugar de aceptar la lucha por el título, llegó con un mensaje claro: no necesitaba la aprobación de John Cena ni el campeonato de los Estados Unidos para demostrar lo que Owens valía. Durante su confrontación, Owens mostró una confianza inusual para alguien que estaba debutando en el roster principal. Habló sobre su éxito en NXT, despreciando los logros de Cena, rebasado. La confrontación terminó con Owens atacando a Cena y luego aplicando su movimiento característico, el Pop-Up Powerbomb, dejando a Cena tendido en el ring. Este momento marcó a Owens como una amenaza seria desde su primera noche. El choque entre ambos se concretó para el evento Elimination Chamber del 2015, en una lucha sin título en juego, pero que capturó a los fanáticos. Era una lucha campeón contra campeón. Durante el combate, Owens demostró una intensidad y agresividad impresionantes, igualando cada movimiento de Cena y dejando claro que no se intimidaba ante la presencia de una de las mayores estrellas de WWE. Owens demostró habilidades sobresalientes y sorprendió a todos. Y amigo, era un combate muy parejo y sobre todo competitivo, donde Cena también estaba repartiendo chocolate por todos lados. Y como lo dije antes, todo el mundo esperaba que Owens pierda, pero no fue así. El mundo de las luchitas se vio sorprendido cuando Owens logró derrotar a Cena limpiamente. Esta victoria fue histórica porque no solamente posicionó a Owens como una amenaza inmediata en el roster principal, sino que también fue una de las ocasiones en las que Cena fue derrotado de manera clara por alguien debutante. La victoria de Owens sobre Cena fue un gran impulso para su carrera. Enfrentar y vencer a John Cena en su debut en un evento importante le otorgó una legitimidad instantánea y lo presentó como un luchador brutal, directo y sin respeto por la jerarquía establecida. Los fanáticos quedaron impresionados por el desempeño de Owens y WWE aprovechó este impulso para continuar su rivalidad con Cena durante el verano del 2015. Eddie Guerrero gana el título de WWE. Eddie Guerrero ganando el campeonato de WWE en No Way Out del 2004 es uno de los momentos más emocionantes y significativos en la historia de la lucha libre profesional. Este evento no solo marcó la culminación de una increíble carrera para Guerrero, sino que también representó un momento de reivindicación y triunfo para un luchador que había enfrentado muchas adversidades en su vida personal y profesional. Eddie Guerrero, a lo largo de su carrera, fue conocido por su talento en el ring, por su increíble carisma y su habilidad para conectar con los fanáticos, pero también por su historia personal llena de altibajos. Guerrero luchó contra sus demonios fuera del ring y su recuperación y regreso a WWE fue un testimonio de su fortaleza y determinación para
Para 2004, Eddie Guerrero había sido parte del roster de SmackDown durante varios años y se había establecido como una de las figuras más populares y talentosas de la marca. A pesar de ser un luchador extremadamente talentoso, Eddie no había tenido la oportunidad de ganar el campeonato de WWE, pero por cosas de la vida, Lie, Cheat and Steal, como parte de su personaje carismático, finalmente llegó a un punto culminante con una oportunidad de oro. En 2004, Brock Lesnar era el campeón de WWE y uno de los luchadores más dominantes en la historia reciente de la empresa. Amigo, en ese entonces Lesnar parecía invencible. Sin embargo, no contaban con la astucia, carisma y sobre todo las trampitas de Eddie Guerrero que le dieron una nueva dimensión a esta rivalidad. La historia entre Eddie Guerrero y Brock Lesnar comenzó a tomar forma a inicio del 2004, cuando Eddie comenzó a desafiar a Lesnar por el título. Guerrero era el típico underdog, el hombre que no solo enfrentaba el tamaño y la fuerza de Lesnar, sino que también tenía que superar las expectativas de aquellos que lo consideraban una opción poco probable para convertirse en campeón. El evento de No Way Out de 2004 fue el escenario para este enfrentamiento épico entre Eddie Guerrero y Brock Lesnar. El combate fue técnico, lleno de momentos dramáticos y muy intenso, pero lo que realmente lo hizo especial fue el final. Amigo, hasta se vio involucrado Goldberg en esta rivalidad. O sea, cuando todo parecía perdido, al final no lo estaba. Guerrero sacó una Frog Splash para obtener la cuenta de 3 y así ganar su campeonato de WWE por primera vez en su carrera. La victoria de Eddie fue recibida con una ovación ensordecedora por parte del público. Era un momento de pura emoción, ya que Eddie no solo había ganado el campeonato, sino que lo había hecho de la manera que solamente él podía, con una combinación de talento, astucia y sobre todo determinación. Al ganar el título, Eddie Guerrero no solo se consagró como uno de los mejores luchadores de su generación, sino que también dio esperanza e inspiración a muchos, demostrando que con trabajo duro y perseverancia todo es posible, incluso para aquellos que vienen de los momentos más oscuros. El día en que The Shield fue campeón mundial de WWE. Esto ocurrió el 19 de junio del 2016, durante el evento Money in the Bank. Amigo, este fue un momento histórico para la compañía, ya que no solo marcó la consolidación de estos tres luchadores como estrellas principales de WWE, sino que también representó el cierre de una etapa de rivalidades intensas entre ellos. Para 2016, The Shield ya no existía como una unidad. Rollins había traicionado a Roman y a Ambrose en 2014, aliándose con la autoridad y convirtiéndose en uno de los grandes villanos de WWE. Roman y Dino continuaron con sus carreras, con Reigns ascendiendo como una de las principales figuras de la empresa y Ambrose ganando popularidad como el medio lunático, impredecible y carismático. En fin, historias van, historias vienen. El regreso de Rollins al ring después de una lesión fue uno de los momentos más esperados de la noche. Tras recuperarse de una grave lesión de la rodilla, Rollins regresó como uno de los villanos más destacados de WWE y desafió a Reigns por el campeonato mundial de WWE. La rivalidad de ambos ex miembros de The Shield tenía una gran carga emocional y personal, dado el pasado de ambos dentro de la facción y la traición que Rollins había cometido. El gran momento de la noche, sin embargo, fue para Dino. En uno de los momentos más sorprendentes de la historia de Money in the Bank, Ambrose ganó el Money in the Bank Ladder Match esa noche. Con este triunfo, Ambrose se convirtió en el portador del maletín, que le otorgaba la oportunidad de desafiar al campeón en cualquier momento y lugar. Y alto spoiler se mandó a Ambrose porque dijo que esa misma noche, si ganaba el maletín, iba a canjear. Así que vamos a enfocarnos ahora en el Rollins contra Reigns. Amigo, el combate fue bueno, se partieron la madre, se dieron lo que merecían, pero al final Roman Reigns perdió por conteo de 3. Rollins le había ganado limpiamente a Reigns, pero lo que hizo este momento aún más significativo fue que Ambrose, como lo había anunciado, decidió canjear el maletín inmediatamente después del combate entre Reigns y Rollins. Un movimiento que sorprendió a todos, aunque no debería, porque dijo que lo iba a hacer. O sea, no hacía falta decir que Rollins estaba exhausto y Ambrose aprovechó la oportunidad para canjear y desafiar al campeón. Con astucia apareció detrás de Rollins y con un Dirty Deeds, Ambrose ganó el campeonato mundial de WWE, logrando su primer reinado como campeón de la empresa en uno de los momentos más emotivos
positivos de su carrera. El hecho de que Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose estuvieran involucrados en el evento de Money in the Bank 2016 de esta manera fue un hito importante. Aunque ya no eran parte de una facción, los 3 ex miembros de The Shield se habían establecido como los 3 grandes pilares de la empresa en 2016. Esa noche se consolidaron como campeones individuales, pero con una historia en común que los unía. Reigns fue el campeón cuando empezó la noche, Seth le ganó a Roman y Ambrose aprovechó la oportunidad para convertirse en campeón de WWE, ganando el respeto del público. La noche de Money in the Bank de 2016 es recordada como un momento que definió el futuro de estos 3 luchadores. Y amigos, ahora vamos con el momento ganador en la votación de la pestañita de la comunidad. Rey Mysterio gana el Royal Rumble de 2006. El Royal Rumble de 2006 es uno de los eventos más memorables en la historia de WWE, no solo por la espectacularidad de los combates, sino por un momento que marcó un antes y un después en la carrera de uno de los luchadores más carismáticos y queridos por los fanáticos. Rey Mysterio, el 29 de enero del 2006, hizo historia al ganar el Royal Rumble match, convirtiéndose en el primer luchador de peso ligero en lograrlo, y al mismo tiempo cumpliendo un sueño que había perseguido durante toda su carrera. Rey Mysterio ya era una superestrella popular en WWE, gracias a su habilidad en el ring, a su estilo aéreo y su conexión especial con los fanáticos. Aparte tenía un no sé qué que te identificabas con Rey Mysterio y lo querías mucho. Sin embargo, en 2005 su popularidad aumentó considerablemente tras su participación en la histórica rivalidad con Eddie Guerrero, una de las más emotivas y personales en la historia de WWE. Eddie Guerrero había fallecido en noviembre del 2005 y la muerte de su amigo cercano y compañero de lucha dejó una profunda huella en Rey Mysterio. La victoria en Royal Rumble de 2006 tuvo un significado mucho más profundo para Mysterio, ya que fue una forma de honrar a su amigo y también una manera de demostrar que, a pesar de ser considerado un luchador más pequeño en una compañía dominada por hombres de gran tamaño, podía alcanzar las mayores alturas. El Royal Rumble del 2006 se llevó a cabo en el Gila River Arena de Glendale, Arizona, y fue un enfrentamiento de 30 hombres en el que el ganador obtenía una oportunidad por el campeonato mundial en WrestleMania 22. Rey Mysterio, quien entró al Rumble como el número 2, narró su historia dentro del combate. Desde el inicio, el público estaba completamente inmerso en su travesía. Amigo, fue inhumano todo lo que aguantó Rey dentro del combate. Resistió a duras penas, sobreviviendo a los ataques de luchadores como Triple H, Kurt Angle, Big Show, Eugene. Además, el tiempo en el que estuvo ahí, amigo, fue más de 1 hora en el ring, resistiendo y enfrentándose a obstáculos mucho mayores que él. Finalmente, Rey Mysterio y Randy Orton fueron los 2 últimos competidores en el ring, y tras un enfrentamiento muy reñido, Mysterio logró eliminar a Randy Orton para ganar el Royal Rumble match. Cuando Rey Mysterio fue declarado ganador, la multitud estalló en una ovación increíble, y el luchador, amigo, no pudo contener las lágrimas. Sabía que esta victoria no solo era un logro profesional, sino también un tributo a Eddie Guerrero, quien había sido una gran influencia en su vida y carrera, y dedicó la victoria a su amigo. La emoción fue aún más palpable cuando, durante su celebración, Rey se arrodilló en el ring y señaló el cielo en honor a Guerrero, como un gesto simbólico de que Eddie siempre estaría con él en su corazón y en su memoria. El Royal Rumble match del 2006 no solo fue una victoria personal para Mysterio, sino un momento de unión entre él y los fanáticos, que vieron cómo un hombre más pequeño pero increíblemente talentoso podía conquistar la lucha libre. Y amigo, yo siempre me voy a quedar con esta historia, con esta victoria de Rey Mysterio, porque nos dejó un mensaje de superación. Mysterio demostró que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Además de eso, también fue un homenaje increíble para Eddie Guerrero. Muchos fans vieron esta victoria como un tributo a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, y además también significó el comienzo de una nueva etapa, ya que esta victoria catapultó a Mysterio hacia la cima. Y
Y hasta acá el video de hoy. Gente, muchas gracias por el aguante que le dieron a la primera parte de este video. Y por eso es que acá está la parte 2. Recuerda estar atento a la pestañita de la comunidad para participar en las votaciones. Y pronto se viene la parte 3 de mejores momentos que fueron cine en WWE. No olvides suscribirte y darle like al video. Amigo, vamos que llegamos a los 10k. O sea, no sé qué vamos a hacer, pero pues vamos a darlo todo por llegar a los 10k. Y si no, pues igual, muchas gracias, gente, de verdad. Gracias por todo el apoyo. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.